La bruma de aquella mañana de octubre descendió lentamente sobre el pueblo de Aldebrand, como si el cielo mismo dudara en tocar la tierra. Era un pueblo pequeño, enclavado entre colinas que nadie visitaba por gusto, solo por necesidad. Las casas se apoyaban unas contra otras como ancianos cansados, y el olor a pan quemado, barro y humo de leña se mezclaba en el aire húmedo que se filtraba por cada grieta. Fue en este entorno, en una choza con paredes manchadas por la humedad de inviernos olvidados, donde Liesl despertó antes del canto del gallo, como lo había hecho cada día desde que tenía memoria. Encendió la vela casi hasta el final, protegiendo la llama con su mano callosa, y miró el reflejo borroso en el único espejo que poseía, un trozo roto pegado a la pared con cera derretida. El rostro que vio reflejado no era feo, aunque todos en el pueblo insistían en que lo era, solo tenía marcas. Una fina cicatriz le recorría desde el rabillo del ojo derecho hasta la barbilla, vestigio de una caída infantil que nadie se molestó en curar adecuadamente. Su cabello castaño, casi rojizo, con cierta luz, se escapaba de su gorra desgastada en mechones rebeldes. Sin embargo, evitaba mirarse a los ojos, unos ojos de color indefinido, entre gris y verde, que parecían contener más de lo que una mujer de 26 años debería soportar. Liesl era la costurera del pueblo. No por ningún talento reconocido, sino porque nadie más quería el trabajo después de que su madre muriera hacía 7 inviernos. Cosía por poco dinero, comía menos y dormía rodeada de retazos de tela que parecían tener más vida que ella durante el día. Las demás mujeres del pueblo hablaban de ella en voz baja cuando pasaba, y en voz alta cuando creían que no las escuchaba. Decían que estaba maldita, decían que la cicatriz era la marca de algo peor, decían que ningún hombre volvería a mirarla, y que cuando finalmente muriera en su fría choza, pasarían días antes de que alguien notara el olor. Liesl lo oía todo, oía y guardaba silencio. Había aprendido desde muy joven que responder solo avivaba el fuego, y necesitaba ahorrar combustible, necesitaba salvarlo todo. Aquella mañana de octubre, cruzó la plaza con la cesta de ropa remendada equilibrada en la cadera, con los pies metidos en unos zapatos que ya habían pertenecido a otra persona 2 veces antes de llegar a los suyos. Fue en ese momento, al pasar junto a la fuente seca donde los hombres solían fumar antes del trabajo, cuando vio al desconocido por primera vez. Estaba sentado en el escalón de piedra, acurrucado dentro de un abrigo grueso y remendado, con la barba sin afeitar y las manos sucias de polvo del camino. Parecía haber dormido allí. Tenía una bolsa de tela a sus pies, uno de esos bultos que llevan los vagabundos, y miraba al suelo como si no tuviera a dónde ir. Liesl le echó un vistazo y siguió su camino, porque mirar demasiado a un hombre, a cualquier hombre, era una invitación a la chismorrea que no podía permitirse. Pero algo de él se quedó grabado en su memoria. Quizás la forma en que sostenía sus propias manos, como si quisiera calentarse sin tener calor que dar. Quizás el silencio que parecía más pesado que el silencio de los demás hombres. Esa misma tarde, apareció en la puerta de la cabaña. Llamó 3 veces, despacio, como pidiendo permiso incluso para molestar. Liesl abrió la puerta con la aguja aún en la mano y el corazón latiéndole con fuerza, porque nadie llamaba a su puerta sin motivo. Se quitó el sombrero desgastado, dejando ver un rostro que de cerca parecía más joven de lo que aparentaba de lejos, tal vez de 40 años, tal vez menos, con ojos oscuros y cansados, y dijo, con voz ronca, que necesitaba que le remendaran la manga del abrigo, que pagaría con lo que tuviera. Liesl miró el abrigo. Era de tela de pobres, pero las costuras interiores, que solo vio después, eran de gente que alguna vez tuvo más. Le pidió que pasara. Entró, inclinando la cabeza ante la puerta baja, y se quedó de pie en medio de la única habitación, sin saber dónde colocarse, como un caballo grande en un pequeño establo. Dijo que se llamaba Adrian. No dijo de dónde venía, y ella no preguntó. Se sentó en el banco que ella le indicó, y mientras ella cosía, observó la cabaña con ojos que parecían leer cada detalle. La vela medio derretida, la olla solitaria, la estrecha cama contra la pared, el trozo de espejo. Liesl sintió que la vergüenza le subía por el cuello como una fiebre, pero siguió cosiendo porque era lo único que sabía hacer sin temblar. Cuando terminó, él le tendió la mano con 3 pequeñas monedas de cobre. Ella miró las monedas y lo miró a él, y vio en sus ojos algo que no pudo nombrar en ese momento, pero que más tarde comprendería que era lo mismo que llevaba en sus propios ojos. Cansancio, no del cuerpo, del alma. Adrian regresó al día siguiente. Dijo que el remiendo había aguantado bien y que tenía otra camisa rota. Regresó también al día siguiente, con un calcetín de lana, y al siguiente, con un botón. Liesl lo entendió, por supuesto que lo entendió, pero no dijo nada, porque decir algo sería dar algo por sentado, y no tenía dónde poner nada que se pudiera dar por sentado. Empezó a quedarse más tiempo.
Se sentaba en el banco y a veces hablaba. A veces simplemente permanecía en silencio mientras ella trabajaba. Hablaba de cosas cotidianas, el tiempo, el camino, un cachorro que había visto persiguiendo un carro en el pueblo vecino. Nunca hablaba de la familia, nunca hablaba de a dónde iba. Liesl tampoco hablaba de sí misma, porque sentía que no había nada que valiera la pena contar. Pero él empezó, sin darse cuenta, a esperar los suaves golpes en la puerta. Ella empezó a guardar un trozo de su pan de la tarde por si aparecía hambriento. Empezó a peinarse antes de abrir la puerta, sin siquiera admitir que se estaba peinando. Fue por entonces cuando las demás mujeres del pueblo empezaron a fijarse en él. Marisol, la hija del molinero, la de cabello rubio y dientes perfectos, y 2 pretendientes en edad de casarse, fue la primera en detener a Adrien en la plaza. Él rió a carcajadas, se echó el pelo hacia atrás y le ofreció agua de su pozo. Adrien aceptó el agua con cortesía, le dio las gracias y siguió su camino. Al día siguiente, fue Hela, la recién enviudada, que aún vestía de luto, pero con una falda más corta de lo que requería el rito de luto. Lo invitó a cenar. Dijo que tenía cordero sobrante y que un hombre que andaba suelto por el camino necesitaba comida caliente. Adrien le dio las gracias, dijo que tenía una cita y fue a la cabaña de Liesl a comer pan duro y tomar té aguado. Liesl, que había estado escuchando todo desde la ventana mientras remendaba, sintió por primera vez en su vida algo que reconoció como celos, e inmediatamente se avergonzó de sentirlos, porque los celos eran algo para aquellos que tenían algún derecho sobre alguien, y ella no tenía ningún derecho sobre nada. Todo el pueblo empezó a agitarse alrededor del forastero. Era un joven, solo, sin esposa, y eso bastó para encender la mecha. Las madres empezaron a empujar a sus hijas hacia él. Los padres empezaron a hablar de dotes, incluso de pequeñas dotes, incluso de dotes inventadas, pero Adrien lo rechazaba todo con la misma gentileza silenciosa. Y siempre volvía, al atardecer, a la casita de la costurera con la cicatriz en la cara. Empezaron a circular los chismes. Decían que era demasiado ingenuo para darse cuenta. Decían que ella había embrujado al pobre hombre. Decían que era una lástima para un hombre ocioso, y que pronto se daría cuenta de su error y buscaría lo que merecía. Liesl escuchaba y permanecía en silencio, y cosía, y por la noche lloraba suavemente contra su almohada, porque sabía que todo esto terminaría. Todo siempre terminaba. Era cuestión de tiempo. Una tarde de noviembre, Adrien llegó con una mirada diferente. No era tristeza, era una decisión. Se sentó en su banco habitual, esperó a que ella terminara la cuerda que estaba tirando y, sin más preámbulos, dijo que necesitaba confesarle algo. Liesl sintió un escalofrío. Pensó que se iba a marchar. Pensó que venía a despedirse. Colocó la tela sobre su regazo, juntó las manos para que no le temblaran y esperó. Pero lo que dijo no fue un despido. Adrien le dijo que no era un vagabundo. Le dijo que se llamaba Adrien Verlaine y que ese nombre, en la gran ciudad a 3 días de camino a caballo, era el de un varón. Le contó que había heredado el título de su padre junto con tierras, una casa de piedra, sirvientes, caballos y libros. Le contó que se había casado años atrás con una mujer hermosa, elegida entre las más bellas, a quien su familia había concertado con la ayuda de un comerciante. Contó que aquella mujer había muerto en el parto, que el niño había muerto con ella y que durante 6 años había vivido en aquella casa de piedra como si fuera su propia tumba. Dijo que cuando finalmente decidió buscar otra compañía, descubrió algo que lo enfermó. Todas las mujeres que se le acercaban se dirigían al varón. El nombre, la casa de piedra, los caballos. En 6 años, nadie lo había visto como un hombre, solo como una puerta a una vida mejor. Así que decidió hacer algo que podría ser una locura, pero que necesitaba hacer por su propia cordura. Se puso el viejo abrigo de un sirviente muerto, tomó un saco de tela, cabalgó durante 3 días, dejó el caballo en una posada y entró en el primer pueblo que encontró, fingiendo ser un don nadie. Quería descubrir si aún existía, en algún lugar, una mujer capaz de mirar a un hombre sin una casa de piedra a sus espaldas. Liesl escuchó todo en silencio. Cuando él terminó, ella permaneció callada durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, se levantó, fue a la puerta y la abrió. No lo miró. Dijo, con una voz firme, que no sabía que poseía, que podía irse, que no necesitaba su lástima, que si esto era una prueba, no le interesaba ser puesta a prueba, que si esto era cierto, entonces él era cruel de una manera que ella no podía comprender, porque había entrado en su vida siendo una persona pobre y la había hecho, sin pedir permiso, esperar cosas que no tenía derecho a esperar. Adrien se levantó, se quedó en medio de la habitación. Dijo, con la voz más baja que ella jamás le había oído, que no era una prueba. Que había venido a confesar, porque ya no podía seguir mintiéndole a la única persona que lo había tratado como a un ser humano sin motivo alguno, que en todas las demás casas del pueblo, sin excepción,
Había recibido miradas calculadoras incluso cuando decía que no tenía nada. Fue solo en su pequeña y fría choza, donde, por primera vez en 6 años, se sintió verdaderamente comprendido. Le dijo que si ella se lo pedía, se iría y no volvería jamás, pero que necesitaba decirle, antes de marcharse, que la amaba, y que esa palabra, en sus labios, no era ni una moneda, ni una promesa, ni una trampa. Simplemente era. La mano de Liesl permaneció sobre la puerta abierta. El viento de noviembre entró en la habitación e hizo parpadear la llama de la vela. Ella no lo miró, no podía. Mirarlo significaría derrumbarse, y había aprendido desde muy joven que una mujer como ella no podía permitirse derrumbarse delante de nadie, porque nadie estaría allí para recoger los pedazos. Pero su mano sobre la puerta no se movió para abrirla más, ni para cerrarla. Permaneció allí, inmóvil en medio del gesto, como si su propio cuerpo decidiera por ella. Adrien no se movió. Esperó. Esperó mucho tiempo, en silencio, igual que había esperado aquellas tardes en las que simplemente se sentaba en el banco mientras ella cosía. Y fue en ese silencio cargado de sus 6 años y los 26 de ella, que Liesl finalmente cerró la puerta, lentamente, sin mirar, y dijo suavemente que podía sentarse. Se sentó. Ella regresó al banco frente a él, pero no recogió la costura. Apoyó las manos en su regazo y por primera vez esa tarde lo miró. Y preguntó, con una voz temblorosa a pesar de que intentaba no hacerlo, ¿por qué él? ¿Por qué él entre todas las mujeres del pueblo? Adrien sonrió de una manera que no era una sonrisa completa, sino más bien una comisura de sus labios que se elevaba lentamente. Dijo que al tercer día, cuando ella lo atendió con la aguja aún en la mano y el cabello escapando de su gorro, él había mirado la cicatriz en su rostro y había pensado, sin querer pensarlo, que era lo primero hermoso que había visto en 6 años. Porque era la marca de alguien que había sobrevivido a algo, y él estaba cansado de los rostros lisos de la gente que nunca había sobrevivido a nada más que a su propio aburrimiento. Dijo que, después, en cada visita, había encontrado en ella una serenidad que le recordaba lo único bueno que tenía en la casa de piedra, el jardín detrás de la capilla, donde nadie iba y al que él siempre iba. Dijo que ella poseía el silencio del jardín, y que quería, si ella se lo permitía, llevarla a verlo. No como la dueña de la casa, sino como una mujer que, sabiéndolo todo, había elegido ir. Liesl no contestó esa noche. Dijo que necesitaba tiempo. Adrien estuvo de acuerdo. Regresó a la cabaña al día siguiente como si nada hubiera pasado, con una camisa rota para remendar, y ella lo recibió como si nada hubiera pasado, y remendó la camisa en silencio. Pero el silencio entre ellos era diferente ahora. Era el silencio de 2 personas que saben que el silencio es solo una sala de espera. Pasaron 5 días así. Al 6º, Liesl dijo, sin mirarlo, mientras contestaba el teléfono, que si él mentía, prefería saberlo ahora, porque podía soportar mucho, pero no podía soportar regresar a la cabaña después de haberse ido. Adrien se levantó del banco, se arrodilló ante ella, tomó su mano callosa, con las marcas negras de la aguja, y besó el dorso de esa mano como quien besa algo sagrado. Dijo que si algún día quería regresar, él mismo la traería de vuelta en un carruaje de caballos y jamás buscaría a otra mujer en su vida. Pero mientras ella quisiera quedarse, él intentaría, cada día, ser digno del silencio del jardín que ella llevaba en su corazón. Salieron del pueblo al amanecer, 3 semanas después, sin armar alboroto. Liesl solo llevó un pequeño bulto con las 3 cosas que poseía y que insistió en llevar consigo. La Biblia de su madre, con su cubierta desgastada, un pañuelo bordado por su abuela y el trozo de espejo pegado con cera, que ella misma no sabía por qué había cogido, pero lo hizo. Adrien había encargado un caballo sencillo para no llamar la atención. Cruzaron las colinas en silencio, mientras la niebla se abría paso lentamente. Cuando finalmente llegaron, al tercer día, y Liesl divisó a lo lejos la casa de piedra con sus torres bajas y el jardín que descendía hasta el arroyo, no dijo nada. Solo apretó el bulto contra su pecho y Adrien, que estaba a su lado, notó que tenía miedo. Detuvo el caballo, la miró, le dijo que si quería, en ese mismo instante, podía regresar, que lo entendería. Liesl miró la casa, lo miró a él, miró sus propias manos callosas y dijo, con una voz que era suya, completa y suya por primera vez en su vida, que no había venido hasta allí para dar marcha atrás. Los primeros meses en la casa de piedra no fueron fáciles. Los sirvientes la miraban con curiosidad y cierto desdén, porque sabían de dónde venía y sabían que el varón había traído a una costurera de un pueblo pobre cuando podría haber traído a una dama de la ciudad. Liesl sentía las miradas, pero había aprendido pronto a soportarlas, y también las soportó allí. Él no fingía ser lo que no era.
Continuó cosiendo, aunque no lo necesitaba, porque sus manos necesitaban hacer algo para que su corazón no pensara demasiado. Adrian no la introdujo en la sociedad de la ciudad en los primeros meses. Esperó, le dio tiempo, le mostró el jardín detrás de la capilla, y ella pasaba tardes enteras allí, sola, aprendiendo los nombres de flores que nunca había visto. Aprendió a leer mejor de lo que creía, con libros que él dejaba sobre la mesa sin pedirle que leyera. Aprendió a montar, despacio, un caballo manso. Y Adrián, que había vivido como una tumba durante 6 años, descubrió que todavía sabía reír, y que reír con ella era diferente a reír con cualquier otra persona con la que hubiera reído en su vida. Se casaron en primavera, en la pequeña capilla, sin una gran ceremonia, con solo los sirvientes como testigos, porque Liesl lo había pedido y él respetó sus deseos. Ella llevaba un sencillo vestido blanco, sin encaje, cosido por sus propias manos. Cuando Adrian la vio entrar en la capilla, la cicatriz en su rostro reflejando la luz que entraba por la ventana alta, sintió, por primera vez en todos sus años, que la casa de piedra era un hogar, no una tumba. Al año siguiente, nació una niña. La llamaron Mira, que en la antigua lengua de su familia significaba la que ve. Y cuando Liesl sostuvo a su hija en brazos, en la gran cama de la habitación con vistas al jardín, y Adrián se sentó junto a ellas y puso su mano sobre la de ella, callosa, con las marcas negras de las agujas que nunca se borraban, ella finalmente comprendió lo que había sido todo ese tiempo de espera en la fría cabaña. Había sido esperar, no un castigo, no una maldición, no olvidar, esperar. Porque algo en algún lugar se estaba preparando para llegar a ella a través de la única puerta que tenía, y ese algo necesitaba encontrarla entera, cicatriz y todo, para poder reconocerla cuando llamara a la puerta. Años después, cuando Mira ya corría por el jardín con un vestido blanco y el pelo suelto, Liesl a veces volvía sola al pueblo de Aldebrand en un sencillo carruaje. Llevaba pan, ropa y medicinas. No decía quién era. Los dejaba en las puertas de las casas y se marchaba antes de que abrieran. Una tarde pasó por la que había sido su casa, ahora ocupada por otra mujer, mayor, sola, como ella lo había estado. Se detuvo un instante frente a la puerta, observó las paredes manchadas, la pequeña ventana, el escalón desgastado donde tantas tardes se había sentado esperando que algo cambiara. Y allí, en el escalón, sin llamar, dejó una cesta con pan fresco, buena lana y 3 monedas de cobre. Las mismas 3 monedas que Adrian le había dado aquella primera tarde y que ella había guardado todos esos años en una pequeña caja de madera, sin gastarlas jamás, porque algunas monedas que uno no gasta, las devuelve cuando llega el momento de devolverlas. Regresó a la casa de piedra al anochecer. Adrián la esperaba en la puerta del jardín, con Mira en brazos. Y cuando ella bajó del carruaje y caminó hacia ellos, con los pasos firmes de quien había aprendido, lentamente, a lo largo de toda una vida, que merecía caminar, pensó que tal vez la felicidad era eso. No la ausencia de la cicatriz, la presencia, por fin, de alguien que miraba la cicatriz y veía, en lugar de un defecto, la prueba de que había llegado viva hasta allí. Y que la vida, que durante tanto tiempo había tardado en ser justa, por fin lo había sido, de la manera silenciosa en que deben suceder las cosas verdaderas, sin fanfarrias, sin música, sin que nadie aplaudiera desde fuera. Solo una puerta que se cierra lentamente en una tarde de noviembre. Solo 2 personas que deciden, en silencio, quedarse.